Mis hermanos, gracias al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero compartir antes algo que me tiene impresionado, mi hermano, y es que gracias al Señor estos días había estado esta semana había estado muy desconectado de las redes sociales, pero ayer entré un rato a revisar algunas cosas y me enteré que hay un concierto muy grande ahorita en Colombia, un concierto muy sublime para el mundo. Y me entristece que todo el mundo, que aún yo, todavía compañeros que no conocen al Señor del colegio, mi hermano, era una agonía tan impresionante por no poder asistir al concierto. Y una endeudada también tan grande que se pegaron esos jóvenes que yo me quedo impresionado, mi hermano. Impresionante. Hizo una agonía tan grande por no asistir a 4 horas, mi hermano, de un show. Y lo que más me impactaba era que en ese concierto, el artista, que claramente sin ningún tipo de autoridad moral, claramente porque no tiene autoridad moral un varón que desprestigia a las mujeres con cada palabra que habla. ¿Amén? Y lo más triste es que las mujeres feministas son las que más apoyan a un varón como, se llama Bad Bunny. ¿Amén? Son las que más, de hecho, vi por ahí un video de una feminista re radical comenzando a hablar de que no, idolatrando al varón, cuando cada una de sus letras están en contra de supuestamente lo que ella lucha. Qué tristeza y qué lamento. Pero resulta que el varón cayéndose, no sé, una clase de gurú, comenzaba a dar frases como aprovecha hoy, aprovecha el día de hoy, y frases así que suenan aparentemente buenas. Y yo me impactaba como todo el mundo las publicaba ahí, y eran unas cosas que uno decía, qué triste, porque son frases que uno, ¿sí me va a entender? Aprovecha el día de hoy. ¿Cuántos no saben que toca aprovechar el día de hoy? ¿Sí me va a entender? Pero le dan como un toque así extraño que hace que todo el mundo diga, hay que aprovechar el día de hoy. Tremendo. Qué triste la verdad es. Pero yo le daba gracias a Dios ahorita que me acordaba de eso, mi hermano, porque ahorita de hecho estábamos orando con los hermanos mexicanos y yo me entristecía mucho. Yo creo que usted presta atención a esto. Mi hermano, hay una necesidad muy fuerte de congregaciones firmes. Y es triste porque las congregaciones que hay, las cuales se congregan los hermanos de México, son congregaciones, mis hermanos, en las cuales ellos no hallan contentamiento en ir. Van por hábito, pero no porque su corazón se plazca en ir, y yo no los culpo, mis hermanos, porque la verdad les pasa lo que profetizó aquel profeta menor. Buscan por debajo de las piedras y por el mar sana doctrina, palabra de Dios, y no la encuentran. Eso es muy lamentable. Pero nosotros, mi hermano, ahorita creo que una hermana decía algo la hermana que estaba dirigiendo decía algo muy especial, mi hermano, y es que en verdad, gloria a Dios que nos ha permitido contentarnos con escuchar la palabra. Amén, amén. Miren que es tan bonito que todos ustedes parecen niños de escuela. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero eso es muy importante porque es importante volver a la niñez para recibir las palabras. Amén, amén. Porque la congregación, ¿sabe lo bonito que es? Que cuando la gente cree haber escapado, porque los jóvenes piensan escapar de las correcciones y de una mano dura que esté encima de él, como los profesores, que deberían ser así los profesores, supuestamente. Pero bueno, los jóvenes todo el tiempo antes de graduarse, su anhelo es salir por fin de disciplina, porque ya no van a tener sentados así, ¿sí o no? Tan bonito que el que quiere ser cristiano, toda la vida va a tener que asumir la posición de un alumno y de un discípulo. Y eso es bien bonito y bien poderoso. Gloria a Dios. Gracias al Señor por eso. Mi hermano, quisiera compartir un tema hoy especial, mi hermano, y muy importante. Yo esta mañana quiero confesarle que estaba orando por el culto del día de hoy. Y yo le decía a Dios, ¿qué digo? La congregación que necesita. Y una vez anterior, el Señor me había enseñado, a veces me muestra como en imágenes, alguna vez me enseñó que estábamos como en una barca y que la barca estaba muy llena, cosas especiales y yo entendía. Pero hoy estaba orando y el Señor comenzó a hacer, yo comencé a hablar algo que yo de hecho yo no suelo unir las palabras de esa forma, pero yo comencé a decir, hay que volver a lo primero, o algo así, y eran palabras de hay que volver a lo primero, hay que volver a lo primero, cuando yo le preguntaba a Dios, ¿qué hablamos? Y solamente lo que yo decía, y no podía decir otra cosa, es, hay que volver a lo primero, a lo inicial. Y si algo yo sé que ha sido lo inicial que Dios ha hecho en la transformación de esta congregación, Gloria a Dios, ha sido dos cosas.
Lo primero que el Señor hizo fue añadir amor genuino fraternal entre nosotros. Un amor genuino, mi hermano, que hace que los hermanos quieran quedarse un tiempo más allá afuera. O genuinamente se interesen por orar por los demás. Y otro muy importante que eso vamos a hablar el día de hoy. Y es echar fuera, pero fuera, las apariencias. Y eso es triste porque eso es lo que caracteriza a todas las iglesias. Y ese ejemplo siempre se da, pero es el ejemplo más común. Lo más normal cuando se llega a una iglesia es que todos pasen de aquí a la silla y de la silla para afuera. Y ni un hola, ni un saludo, ni nada. Y lo peor es cuando se les dice, ¿cómo está? No, está muy bien. Nunca está mal. ¿Sí me van a entender? Nunca los hermanos están mal. Nunca nadie está mal. Entonces, ¿cómo el Señor va a hacer algo si no está mal? ¿Sí me van a entender? Si no declaran estar mal, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios va a hacer algo? Y nunca está mal. Y eso caracteriza a la mayoría de congregaciones, mi hermano, hoy en día. Es un componente muy, muy importante. Pero gloria a Dios que nos ha enseñado la importancia no solamente de hablar, sino de confesar. Y de que eso lo sepa, mi hermano, toda la congregación. Ojalá llegue el día, mi hermano, como una congregación que hace poquito vi. En plena Santa Cena, mi hermano, con todos los hermanos, con una libertad tan bonita. Mis hermanos, hoy esa hermana no come y ese hermano no come Santa Cena. ¿Por qué? Pasó esto y esto y esto y esto. ¿Están de acuerdo? Sí, Señor. Gloria a Dios. Seguimos. Y ustedes pueden pensar, no, pero ese escarnecimiento, esa humillación, eso es tan bonito, mi hermano. Eso es tan precioso que eso ocurra, porque eso hace que no haya secretos, que toda la gente tenga libertad de declarar cuando ha estado mal, semanas enteras mal, cuando alguien tiene alguna petición, declara. ¿Sí puedo entender? Y nadie en la iglesia, en verdad, porque es que el miedo del hermano de no hablar es porque, ¿qué dirán? Un cristiano maduro nunca se va a poner, mi hermano, a tratar ese asunto con inmadurez. Un cristiano maduro lo va a tratar, mi hermano, con la misma restauración que Cristo trató. Amén. Porque acuérdense que antes de que Cristo corrigiera a Pedro, cuando no tuvo fe al caminar en las aguas, ¿qué hizo antes de corregirlo? ¿Qué hizo? Le extendió la mano y lo sacó. Él no llegó y le dijo, Pedro, tu fe. Y Pedro ahí, no. Antes de sacarlo, antes de corregirlo, lo sacó. Y así es el amor que el Señor nos ha enseñado. Pero le corrigió, ¿sí o no? Porque hay gente que solamente quiere sacarlo, pero nunca quiere corregirlo. Y hay gente que solamente quiere corregirlo, pero nunca quiere sacarlo del agua. Es profundo, ¿amén? Entonces yo me impactaba a mi hermano y nuevamente repito, hay que volver a lo primero. Yo me he dado cuenta de algo y es que en las iglesias también hay mucha falencia. Aunque todo el mundo aparenta saber bases doctrinales del Evangelio, en verdad no se sabe. Eso yo me di cuenta ahorita con los hermanos mexicanos. Un hermano se puso por allá a hacer un ayuno en México. Mi hermano, y eso cometió un montón de errores que son cosas que uno asume que son básicas porque ellos vienen de iglesias y uno dice, obviamente él va a saber lo básico del ayuno. Obviamente el hermano va a saber lo básico de qué es amar, pero uno se asombra de que no se sabe. Por eso hay que volver a lo primero. Pero así no se llama la predicación, eso es lo que el Señor me instruyó de lo que tenía que predicar y por eso es el tema, pero el tema es todo es ser fariseo. Así, todo es ser fariseo, pónganlo entre comillas. Todo es ser fariseo. Mi hermano, hay gente que cuando descubre la palabra fariseo, es como si descubriera, es como cuando un niño que descubre el juguete que no puede dejarlo. Hay gente que descubre la palabra fariseísmo o que usted es fariseo y desde ahí en adelante todo el mundo es fariseo. No, es que usted es fariseo, usted es legalista, usted es legalista. Es impresionante que no pueden utilizar otra palabra cuando la descubren. Y a mí eso me impacta y me enoja también. Qué tristeza eso. ¿Ustedes sabían que Cristo felicitó algunas veces a los fariseos por algunas cosas de ellos? Claramente les pegaba unos palazos fuertes y más los corrigió que los elogió, pero habían también elogios. Y yo no vengo a defender a los fariseos. De hecho, ojalá alguno de ustedes salga de aquí y diga, puede ser que yo esté cometiendo las conductas de esa gente. Pero vengo también a hablar de cuál es el concepto correcto de ser fariseo. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es ser fariseo. ¿Amén? ¿Se entendió? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, quiero comenzar otra vez con lo que dije ahorita. Quisiera comentar algo de Filipenses capítulo 4, versículo 2. Antes de empezar esta predicación en sí en materia del fariseísmo. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Filipenses 4:2. Y yo quiero que usted, esos son de los versículos que uno lee y pasa por encima y no los analiza. Pero yo quiero que usted medite un poquito qué es lo que Pablo intentaba hacer en ese versículo. Amén. Vamos a leerlo a la cuenta de 3.
1, 2, 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, hay algo importante. Estas cartas se leían en público en frente de toda la congregación. Es decir, que el pastor de esa congregación tuvo que hacer como aquí y decir, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En otras versiones de la Biblia dice, le ruego a esas dos mujeres que se pongan de acuerdo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? Corrigiendo a dos mujeres que estaban peleando. Eso es común, ese caso es común en la iglesia, muy común. ¿Cómo Pablo abordó este caso? Exponiéndolas públicamente. No dejen de pelear. En una carta pública que se leía en iglesias no de 100 personas, iglesias de, yo creo que hasta miles de personas. Públicamente él dijo, les ruego a ustedes dos mujeres que se pongan de acuerdo. Hoy en día dirían que eso es humillación, pero el apóstol Pablo lo hizo. ¿Sí me van a entender? Pero el apóstol Pablo las expuso en público. Y así hay muchos ejemplos así chiquiticos en letra chiquita, que el apóstol Pablo utilizaba las despedidas o las bienvenidas para exhortar públicamente y decirle a la gente con nombre y apellido que cambiaran su condición. Y eso no es humillar ni escarnecer a la gente. Gloria a Dios que ellas tuvieron ese privilegio de ser nombradas en la Biblia, mi hermano. Por lo que hoy día se diría una humillación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mi hermano? Nunca hay que olvidar este principio tan bonito que fue de las primeras cosas que Dios nos ha enseñado. Y es la importancia, mi hermano, de dejar las apariencias. Porque si algo caracteriza al fariseísmo bíblico, no al fariseísmo del jovencito que encontró qué significa el concepto de fariseísmo y es su palabra favorita, no. Al bíblico, y es que es pura apariencia. Eso sí era, mi hermano, pura apariencia. 100% apariencia, pero por dentro, maldad total. La gente dice, eso eran los fariseos. Eso somos, mi hermano, mucha vez nosotros. Cuando no se declaran las cosas. Cuando se huye, y aparte de que no se declaran, uno se enoja con aquellos que están intentando hacer las cosas bien, declarándolas. Eso sí es el fariseo, mi hermano. Yo quiero decirle en ese orden de ideas, mi hermano, hay que volver, mi hermano, a estas cosas tan bonitas, que son las cosas que menos gusta y que más incomodan. ¿Sí me van a entender? Mencionar en público, mi hermano, a dos personas, imagínense. Mi hermano, vamos a hablar del tema de tal persona, y con, mi hermano, con libertad. Eso hay que regresar a esos tiempos, mi hermano, y hay que conservar eso que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso, mi hermano, eso sí cubre multitud de pecados, en verdad. En verdad, eso sí cubre multitud de pecados. Y los que han experimentado eso pueden dar testimonio de que, mi hermano, obviamente eso impacta, pero es lo que Pablo dice. Yo sabía que ustedes se iban a entristecer, pero esa tristeza iba a producir arrepentimiento. Porque Pablo dice que hay dos tristezas, ¿sí o no? Una tristeza que produce arrepentimiento y otra que produce, ¿cómo? Condenación, remordimiento, nostalgia, melancolía. De hecho, las letras de aquel varón que hoy está en Colombia, varón, mi hermano, pura melancolía produce, pura nostalgia. La gente todo el tiempo piensa hacia atrás cuando escucha sus letras. Y eso es bien triste, mi hermano. Ahora váyase ahí a Filipenses al capítulo 2, versículo 16. Perdón, versículo... vamos a leer desde el 25. ¿Amén? ¿Usted alguna vez ha estudiado quién fue Epafrodito? Epafrodito era un colaborador de Pablo. Mira lo que dice, le vamos a estudiar a ese varón porque ese varón es digno de imitar. Mira lo que dice, 25. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué era Epafrodito? Mensajero. Amén. Mensajero, ministrador de necesidades, colaborador de Pablo. Amén. Siervo de Dios. 26. Porque él tenía, escúchame cuál era la razón. Porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Cómo así, hermano José? ¿Por qué se angustió el hermano Epafrodito? Porque él había estado enfermo. ¿Por qué se angustió? Porque habían escuchado que había estado enfermo. ¿Sí me va a entender? O sea, él estaba preocupado no por la enfermedad de él. Estaba preocupado porque se enfermaran por escuchar que él estaba enfermo. ¿Cuán difícil es encontrar hermanos de esa forma, mi hermano? Estábamos hablando el fin de semana, mi hermano, que aún hay hermanos que estando re mal son los que más dan, son los que más oran, son los que más
Llega alguien que está verdaderamente, que no está tan mal como él, y llega y él le pone la mano y ora por él, o le da un abrazo, y lo recibe y le da la fuerza nuevamente, y ese hermano está mal, ¿verdad? Y ese hermano también que habla y conoce y pide ayuda, pero ese hermano también que, aún estando mal, su principal preocupación es que los demás escuchen que está mal. No porque no quiera confesarlo. Y aquí vengo a hablar de esa diferencia. Hay dos tipos de personas. Los que no quieren confesar su pecado porque no quieren que salga a la luz y no quieren corregirse. Y los que no quieren, bueno, más bien confesar no. Los que no quieren hablar de sí porque no quieren que la gente sepa de ellos, porque no quieren ser corregidos, o los que no quieren hablar de sí o de sus dificultades porque no quieren que los demás se contristen o se afecten o se entristezcan, ¿verdad? Mi hermano, qué importante es ser como Epafrodito, un varón que genuinamente conocía qué era la importancia del servicio, qué era esas palabras que Cristo dijo cuando dijo, es mejor dar que recibir. Este varón todo el tiempo quería dar, aún estando enfermo, lo que quería era hacerles entender que él no estaba tan mal, ¿sí me va a entender? Y que se calmaran un poquito, y aún estando enfermo se fue y fue a visitarlos. Mira lo que dice el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se goce, y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor, con todo gozo, y tengan estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo, ¿no? Pues estuvo próximo a la muerte por cualquier otra cosa. No, por la obra de Cristo. Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de su servicio por mí. Hermano, tremendo. Amén. Muy tremendo el hermano Epafrodito. Muy tremendo el hermano Epafrodito. Hay que estudiar a ese varón más a profundidad y entender, mi hermano, qué puede. Porque es que la Biblia, cuando Pablo dice, tenga encima los que son como él, usted tiene que prenderse la alarma de, vamos a estudiar. Porque es que el apóstol Pablo está diciendo, tengan en estima el comportamiento de gente como él. Mi hermano, eso tiene que ser una rama suya para decir, ¿qué tenía él? ¿Sí? Y estudiarlo y socavarlo y, ¿sí me va a entender? Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, gloria a Dios por Epafrodito, mi hermano, que abrió su corazón. ¿Sí me va a entender? Que abrió su corazón, mi hermano, y él, y Pablo sabía que él estaba mal, ¿verdad? Era un varón que abría su boca, era un varón que confesaba, que nada le dejaba, mi hermano, que nada dejaba que estuviera oculto, porque es que los filipenses se conocían que él estaba mal. Y yo creo que era algo natural, ¿sí me va a entender? Era algo natural, pero ¿cuál es su anhelo de que las personas sepan que usted está mal? O que usted está enfermo, o que usted está en dificultad. Porque yo le voy a decir algo muy, muy triste y algo más común de lo que yo creo. Yo cuando no creía en el Señor, yo lo que hacía era que me imaginaba escenarios donde yo estaba muy mal. ¿Sabe cuál es el propósito? Que yo pensar de, por ejemplo, qué pasará el día de mi funeral. ¿Sí? Para poder pensar, imaginar de más cómo la gente se iba a sentir y poderme sentir un poquito como, ¿cómo le explico eso? Como, ¿cómo? Valioso, sentirme que le importo a alguien. ¿Cómo entender? Hay gente que ese es el propósito, pero hay otra gente que genuinamente, ¿cómo entender? Confiesa, mi hermano, que está mal para genuinamente ser restaurados en el Señor y para avanzar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema. Y es que vamos al capítulo del Señor Jesús. El Señor Jesucristo habla de eso, Mateo 24, donde habla acerca del fariseísmo para entender un poco qué es eso. Mateo capítulo 24. Bueno, es el 23, pero en el 24 quiero que leamos algo. Y es que, mi hermano, hay algo importante, y es que el concepto del fariseísmo es el concepto bíblico más usado a nuestra conveniencia, que más se usa a nuestra conveniencia. El concepto del fariseísmo es el concepto que para mí se usa más a nuestra conveniencia. ¿Por qué yo digo eso, mi hermano? Porque es el concepto con el que más se usa para atacar. 100%. Siempre, mi hermano, se usa para atacar. Se ataca con el concepto de que ustedes son fariseos. Y uno no puede hacer nada, mi hermano, que conlleve a la santidad porque ya lo atacan de fariseo. Pero yo le voy a decir algo. Alguien que no es fariseo nunca le va a decir a otra persona
fariseo con tal radicalidad? Probablemente alguien que no es fariseo se guarde de decir fariseo lo máximo que se puede. Y el hecho de decirle usted es un fariseo va a ser su última arma. Va a ser lo último que sea. Porque es que a los únicos que les molesta que alguien se guarde más para Dios son a los demonios. A los únicos que les molesta que alguien comience a hacer algo agradable para Dios que conlleve su santidad es a la gente, mi hermano, endemoniada. Esa es la realidad. ¿Sabe qué le pasó a eso? Tobías y Sanbalat. Cuando ellos vieron que ellos iban a avanzar en el Señor, dijeron, eso no puede ser posible. Mira lo que dice de hecho la Biblia, vamos ahí. Ya me acordé, eso es lo que quería comentar. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Dice así la Biblia. Mire, el versículo 1. Nehemías 4:1 dice así. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Yo nunca veo, mi hermano, que una crítica a ellos ¿será otra vez los judíos van a edificar su ciudad? ¿Otra vez los van a poner presos? O algo genuinamente que en serio les perjudicara a Sanbalat. No. ¿Cuál era la irritación de Sanbalat? Que los judíos iban a ser muchos y que los iban a conquistar. No. Era que los judíos iban a volver a ofrecer sacrificios. Iban a acercarse otra vez a su Dios. ¿A quién le molesta que, si me entender, a quién le molesta que alguien se acerque más a Dios? Que se guarde más para Dios, que procure más a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, a mí me entristece mucho escuchar frases como esas cuando ve gente que está procurando. Mire, cuando usted se vaya, mi hermano, y obviamente hay congregaciones que sí genuinamente están mal, pero no están mal, mi hermano, en sí, por lo que procuran hacer para guardarse para Dios, sino es por su enseñanza doctrinal, por lo que enseñan, ¿verdad? Entonces, atacar las consecuencias es como usted, mi hermano, es como usted saber que una olla ya se le está quemando y está sacando toda su parte, o sea, toda su parte negre que ya no sirve de nada, pero usted solamente limpiarle. ¿Usted qué tiene que hacer? Cambiar la olla. Usted no tiene que limpiarla todo el tiempo porque es que ya está mal, ya está vieja. Así es, mi hermano, cuando usted ataca ese tipo de conductas que en verdad a la gente solamente le están permitiendo acercarse más a Dios y tener una vida más disciplinada con el Señor. Usted sabe que hay congregaciones donde no permiten aplaudir. Hay un hermano mío en México donde se congrega en una congregación donde no permiten aplaudir, porque para ellos aplaudir es algo, ¿cómo le explico eso? Es algo desordenado. Entonces solamente se les permite hablar y gloria a Dios y, ¿cómo entender? Glorificar a Dios. ¿Sí me van a entender? ¿Sabe qué es lo que dice hoy en día el mundo cuando escucha eso? ¡Qué fariseos! ¿Acaso usted no siendo fariseo juzgando eso, solamente juzgándolo por una norma de no aplaudir? ¿Sí me van a entender? O sea, los más fariseos usualmente son los que dicen que usted es un fariseo. ¿Por qué? Porque el concepto de juzgar fariseamente es juzgar injustamente. ¿Acaso yo no sería fariseo 100% si yo dijera esa congregación está mal simplemente por una de sus miles de dogmas y miles de lo que compone una congregación que es no aplaudir? Me falta mucho para poder ejercer un justo juicio por sobre esa congregación. Pero los que más dicen fariseo, que usted es un fariseo, son los que más juzgan sin justo juicio, porque le dicen a uno fariseo solamente por una forma de vestir. ¿Acaso una forma de vestir le alcanza a usted a entender la complejidad de lo que es una vida recta con Dios? Yo pregunto, para que usted ejerza un juicio tan alto como de un fariseo, que Cristo les decía hijos del diablo. ¿Sí me van a entender lo que quiero decir? ¿Acaso una forma de alabar a usted? ¿Sí me van a entender? Hay más profundidades para que usted pueda, con un juicio completo, decir, ellos no son de una sana doctrina. Pero usted tiene que entender a totalidad. Por eso le digo, alguien que no es fariseo, su última arma va a decir que es fariseo porque él va a tomarse el tiempo de ver, escuchar, entender y luego ya ejercer un juicio tan alto como es decirle a usted, legalista, ¿verdad? O fariseo. Tremendo. ¿No se dan cuenta que los que más reciben comentarios de fariseísmo son los que menos le dicen a otros fariseos? Tremendo.
¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer eso tan bonito. Mateo capítulo 24, mira lo que dicen los primeros 2 versículos. Mira así la Biblia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, perdón, era Mateo 23, en los primeros 3 versículos. Eso será. Dice así la Biblia. Mateo 23, los primeros 3 versículos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿verdad? Así que todo lo que le digan que guarden, no lo guarden. No. ¿Cuál fue el consejo de Cristo sobre lo que aconsejaban los fariseos? Guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a estudiar el fariseísmo ahorita bien, entonces. Vamos a estudiarlo bien. ¿Cuál era el problema de Cristo con los fariseos? ¿Qué tanto ellos se guardaban? No. Era la incoherencia con la que lo hacían. Vamos a leerlo otra vez. Así que todo lo que, aquí está hablando el Señor Jesús, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. O sea, hagan conforme a lo que enseñan, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen con lo que enseñan. ¿Qué vamos a entender? Porque el problema de los fariseos es que enseñan mucho y ellos no hacen nada. Pero Cristo dijo que lo que ellos enseñan, ustedes háganlo. Ahora, entonces yo entiendo algo. Y es que Cristo en verdad nunca criticó que ellos se guardaran mucho. Que ellos guardaran lo máximo su forma de hermano, de todo. No, no, no. El problema de eso es que estaba una obra incompleta. Cristo les dijo, sigan haciendo eso, muy bien. Pero no se lo olviden de lo más importante, que es lo de adentro. Porque ellos solamente era una conducta, una forma. Y eso es fácil de imitar, por así decirlo. Pero se les faltaba lo de adentro. Pero eso no quiere decir que Cristo les dijo que lo de afuera estaba mal. No, no, no. ¿Sí vamos a entender? Cristo les dijo que eso tenían que conservarlo y hacerlo de adentro primero. ¿Sí vamos a entender? Mejor primero hágalo de adentro y luego hágalo de afuera. ¿Ven? Y ahí usted va a poder entender qué significa ser fariseo. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Pero antes, mis hermanos, vamos a Marcos capítulo 11, para entender también el concepto de Cristo sobre el templo y la santidad. Marcos capítulo 11, 15. Marcos capítulo 11, 15. Escuchen esto tan importante que me impactó cuando lo... Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 11, 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía, escucha esto, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Cómo así? Cristo era demasiado fariseo, mi hermano, demasiado legalista. Era muy legalista porque no permitía que nadie pasara al templo con algún utensilio. Ahí lo que se refiere es a algún tipo de cosa que hiciera referencia a su trabajo, ¿verdad? A su oficio, ¿verdad? Cristo dijo, ¿me hagan el favor y ustedes? Nada. A su quehacer, no, aquí vienen a adorar y punto. Mi hermano, nosotros no, eso aplicaría hasta para nosotros. Yo no sé si el Señor Jesús permitiría los celulares dentro del templo. Según ese versículo, ¿ustedes qué creen? ¿Él permitiría los celulares dentro del templo? No. Entonces, amén, amén, amén. Dios mío, yo aquí noté la predicación. Padre, ayuda. Bueno, entonces, ¿sí ven? ¿Sí, mis hermanos? Hay que entender bien ese concepto, mi hermano. Porque Así es. ¿Cómo así? Amén. ¿Sí me va a entender? ¿Cómo así que si usted regaña a los niños en el templo, usted es un fariseo? Bueno, Cristo no regañó a niños, Cristo regañó a adultos. ¿Sí me va a entender el concepto de Cristo que está tan distorsionado por la comodidad de hoy en día? Porque es que a quién le va a gustar que le pongan normas para el templo. Adora a Dios como sea. Y me gustaría que mi hermano también estudiáramos ese versículo muy distorsionado. Es que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mi hermano, eso es una cosa distorsionada tan grande. Porque en espíritu, excelente. Si dijera en espíritu, bueno. Pero es que él en verdad habla mucho. Y si usted lee en contexto, Cristo estaba respondiendo las 2 preguntas de la samaritana.
La pregunta de en dónde y la pregunta de cómo. ¿Sí me va a entender? ¿En dónde? En espíritu. ¿Cómo? En verdad. Profundo, mi hermano. Es decir, Cristo dijo, si hay formas de adorar que yo quiero. Así es. Porque es que ella le estaba diciendo, ¿cuál es el Dios? ¿Cómo, dónde se adora? ¿Cómo se adora? ¿Verdad? Cristo dijo, bueno, ¿en dónde? No importa mucho. ¿Cómo? Si es mi Dios. ¿Sí me va a entender? Porque ya no sabía si era el Dios de los judíos o el Dios de quiénes. El Cristo dijo, si es mi Dios. Es decir, le puso una norma de una. En verdad. Y cuando usted luego lee Cristo dice, mis palabras son verdad. Amén. Y luego usted lee que Cristo dice que escudriñemos la palabra porque en ella podemos encontrar la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Siempre es la palabra. Amén, amén. Entonces, en espíritu en verdad es, en espíritu muy bien, no importa el lugar, pero con las formas correctas. Amén. ¿Verdad? Amén. Hermano, ¿vale? Eso, la conclusión de hoy, según los que leen ese versículo, es adoren como se me dé la gana, porque Jesús dijo que en espíritu y en verdad, pero sin saber qué es eso. ¿Sí? Y así se concluyen muchas cosas. Y quería añadir algo que también está en Juan, en el capítulo 6, en el capítulo 7, perdón, en el versículo 24, ya que usted está diciendo, Josecito, que, y yo estoy de acuerdo con eso, y ojalá que los hermanos lograran entender en profundidad lo que usted está enseñando. Por ejemplo, me llamó la atención el asunto del jovencito que usted dice que no lo dejan aplaudir en la iglesia. Eso, para nosotros que aplaudimos, podríamos decir, uy, no, ¿cómo así? Pero no por eso nosotros ya vamos a decir que esa iglesia es mala, porque toca esperar primero a entender con justo juicio los frutos de esa congregación, a ver si eso se llama un dogma, a ver si ese dogma de no aplaudir es lo suficientemente grave como para decir esa gente está endiablada. No. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hoy lanzamos muchos juicios sin conocer las cosas en profundidad. Y Jesús dijo, no juzguen, no. Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. O sea, él está diciendo, juzguen, pero ¿cómo? Con justo juicio. ¿Por qué él está diciendo eso? Porque la palabra enseña que nadie podía hacer algo en el día de reposo, ¿sí o no? Tenían que reposar, tenían que descansar, no se pueden hacer labores en ese día. Pero Jesús dice, ustedes a mí me están acusando de que yo no estoy guardando el día de reposo porque sané a un hombre en el día de reposo, ¿cierto? Pero ustedes, cuando nace su niño, cuando su niño llega para el día de la circuncisión, ustedes, si es sábado, lo circuncidan de todas maneras para no violentar la ley de Moisés, dice Jesús. Entonces, ustedes circuncidan niños el sábado y yo no puedo sanar a una persona que está abatida un sábado. Entonces Jesús está diciendo, ustedes tienen que analizar eso porque ustedes están pensando que ustedes están actuando correctamente, pero ustedes no están entendiendo realmente lo que ustedes están diciendo porque están juzgando sin justo juicio. Entonces es lo mismo que usted está enseñando y yo quisiera que pudiéramos analizar eso y poder comprender realmente lo que usted está diciendo sin que nosotros pasemos tan rápido esta predicación porque son conceptos muy profundos. Adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es ser fariseo? Son cosas muy importantes que usted está enseñando y a mí me parece que nosotros, de hecho, esa frase también me gustó, los que menos le dicen fariseo a otros son los que más le llaman fariseos a ellos, porque ese concepto no lo utiliza un cristiano maduro, a no ser que sea necesario, a no ser que ya sea algo de verdad, que de verdad es así. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y de hecho, mi hermano, antes de volver a Mateo 24, hay también un punto donde ustedes se impresionarían lo estricto que era Cristo. Muy estricto. Con cositas básicas, con cositas que la gente hoy en día diría, no te preocupes por eso, porque es que eso no influye, lo importante es tu corazón, lo importante es la forma, con la que tú adoras, no cómo tú adoras. Bueno, mira lo que dice Marcos, capítulo 6, el versículo 8. La Biblia dice que ahí ellos los mandaron de misiones. Tan bonito es Dios que no los mandó al principio. ¿Se imagina donde el Señor hubiera mandado a los apóstoles al principio a misiones? Sin enseñarle que era que a él le dijeran tantas cosas. Bueno, sí, que le dijeran endemoniado. Tan bonito es el Señor Jesús que ellos estuvieron al lado de él mientras tenían que aprender lo necesario. Pero Cristo no los lanzó como locos. No, primero se dice que fue como, bueno, no sé cuánto tiempo fue, pero mientras ellos aprendieran de él, aprendieron qué significaba que se burlaran del Señor Jesús. Usted puede ver eso. Si lee por encima de los subtítulos, usted va a entender todo lo que le pasó a Cristo antes. Y ya luego cuando pasaron todas esas cosas, él les dijo, vayan a hacer misiones. Ahora sí.
Tan bonito el Señor, tan coherente. Amén. Que eso sí no era ser fariseo, porque los fariseos mandaban a hacer cosas sin eso enseñar. Cristo mandó a hacer cosas y sabía que a sus hijos les iban a pasar cosas cuando él ya le había pasado todo. ¿Sí me va a entender? Eso no es ser fariseo, eso es ser, mi hermano, varón de Dios, maestro. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalia y no vistiesen 2 túnicas. ¿Usted nunca se ha preguntado cuál es el motivo de esa orden del Señor Jesús? Si ellos simplemente iban a predicar, tranquilo, que tú solamente tienes que dar la palabra y predicar, no te preocupes mucho de cómo lo hacen. Bueno, el Señor le puso un montón de formas a ellos. Yo creo que hay 2 razones importantes. Para probar la fe de ellos, para que ellos dependieran 100% de Dios, no podían llevar ni dinero. Entonces, ¿quién les iba a dar de comer? Cuando ellos tocaran en las casas, que con fe de que el Señor les iba a dar. Y hoy vemos que las misiones, mi hermano, son bien tristes. Las misiones tienen que tener un montón, mi hermano, de dinero acumulado para ya mandar al muchachito allá. Pero si no es así, no lo mandamos. Qué diferente. Qué diferente el Instituto de Misiones de Cristo y el Instituto de Misiones de hoy. El Instituto de Misiones de hoy tiene que tener todos los detalles cuadrados, hasta el nombre y apellido de la gente a la que va a llegar para poder mandar al misionero. Con Cristo era, vaya ahí anda y toque puerta. ¿Sí vamos a entender? Tan tremendo eso, mi hermano, impresionante. Ahora, el otro punto es muy importante. Dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Eso de qué les iba a servir para la fe? Porque es que al final las 2 túnicas puede ser que les abrigaran más o yo no sé. Bueno, resulta, mi hermano, que eso era para que ellos no hicieran tropiezo, ni a los que se guardaban mucho, ni a los que se guardaban poco. Usted imagínese que un apóstol llegó a predicar, hay que darle al que no tiene. Y cuando hace así, se le ve aquí que tiene otra túnica. La gente que va a decir, uy, pero comienza por usted, ¿sí me va a entender? ¿Sí? Entonces, también porque lo de no llevar alforja ni eso. Yo también, mi hermano, digo, y creo, y hay estudiosos, genuinamente usted lee esto y los estudiosos dicen que en parte se hacían justamente porque habían fariseos que se sentían mal y no permitían que nadie les hablara si veían que alguien llegaba al templo con dinero en el cinto o con alforja. Entonces se sentían mal y no permitían que nadie se le acercara. Entonces Cristo dijo, más bien en vez de hacer cualquier cosa, ustedes tampoco no hagan eso. Puede ser que dijo así o puede ser que dijo, ellos tienen razón, no hagan eso. Yo no sé. Pero el punto es que el Señor era estricto en muchas cosas. Pero no era fariseo para mí. Para la Biblia no era fariseo. Gloria a Dios. Mateo 24. Ahora sí vamos a estudiar ese capítulo. Mateo 23, perdón. Vamos a estudiar ese capítulo con detenimiento. Habíamos quedado en el versículo. Vamos a leer otra vez el 3. Que es muy importante, en serio. Muy importante. Gloria a Dios. Dice así la Biblia. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, versículo 4. Dice así, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Mis hermanos, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué problema aquí Cristo está diciendo? Eso está mal. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuál es el problema de ahí? Para entender el fariseísmo, todo lo que vamos a hablar es para que usted construya al final un concepto de qué es ser fariseo. ¿Amén? ¿Cuál es el problema de aquí? ¿Quién me levanta la mano y me contribuye? Yo sé. Nadie más. No, sencillo, mandar a hacer otro saco y no hacerlo yo mismo. Amén. Eso es. Le ponían todas las cargas a los hombres y ellos ni siquiera movían un dedo. Tenían hasta, mi hermano, hasta alguien encargado de ponerle la carga, pero ni siquiera yo voy a poner la carga. ¿Sí me van a entender? Eso sí está muy mal, mi hermano. Y ustedes saben, mis hermanos, que eso nunca hay que enseñarlo. Y nunca lo hemos enseñado tampoco. Pablo fue el que se encargó más de no enseñar eso. ¿Sabe cuándo? Cuando decía, no comemos pan de balde. Pablo podía llenarse de ofrenda, mi hermano, pero él decía, yo construyo tienditas. Por mucho que me trasnoche y no duerma, no importa, yo trabajo. ¿Para qué? Para yo no demandar cosas y yo no hacer nada, sino yo también hacer algo. Entonces el problema aquí, mi hermano,
el problema, uno no es fariseo cuando dice, mis hermanos, guardémonos. El problema no es esa enseñanza, escuchen eso, no es la enseñanza de guardarnos. El problema es que yo no me guardo y que yo esté exigiendo a gente que sí. Así es. Si usted, mi hermano, quiere enseñar algo y usted no lo hace, mejor no lo enseña, porque ahí sí entonces hay justo juicio para decirle fariseo. No por la enseñanza, escuche eso bien, no por lo que usted está enseñando, sino por la forma en la que usted está viviendo con esa enseñanza. Y ahí sí es fariseo. Tremendo, mi hermano. De hecho, hay que los que compartimos la palabra, mi hermano, guardémonos de eso. Mire, eso está mal porque al final también no permite que la prédica se haga con toda la autoridad, pero si uno sabe que en algo está mal y uno lo va a enseñar, declare que uno también está mal. Mis hermanos, mire, la palabra dice que hay que hacerlo. Yo también estoy luchando con eso, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Pero yo también, yo no soy perfecto en eso todavía. Es mejor para que el Señor no nos consuma. Amén. Versículo 5. Dice así: antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Tremendo, mi hermano. Tremendo. Ojalá el Señor, yo no sé si Dios quiere que nos hagamos virales, pero ojalá que no. Porque es que el que comienza a ganar fama por ahí, su corazón se puede enaltecer. Así que cuidado, hermana Ruth, que usted es la que tiene más pistas en ese canal. Cuidado con eso, hermana Ruth. Entonces, pero la diferencia es que Ruth no lo hace por las visitas. ¿Amén? De hecho, yo no sé cuántas veces Ruth ha visto eso, yo creo que ninguna. Pero el problema, hermano, es que llegue yo y termine la prédica y hasta me pongo un título todo excelente. Que uno sepa, es que eso tiene que tener cuidado, en serio. Los que predican acá tengan cuidado de poner títulos que saben que van a ser llamativos en YouTube. Porque ahí se está aplicando eso. Usted tiene que no puede hacer la obra para ser visto por los hombres. Ahora, el problema es que yo termine de hacer esto como un título y todo, y lo primero que vaya a hacer es, vamos a ver cómo la hermana Caterina lo publicó. Por eso yo en parte me gozo que ella no pregunte tantos detalles a los predicadores de cómo subir el video. Y eso en parte guarda. Porque así que uno piense, uy, sí. Imagínense cuando la hermana Caterina le preguntara a mi hermano José cómo quiere que publique, qué nombre quiere, qué descripción quiere que le ponga. Uy, uno comienza a pensar, bueno, ¿cómo hago todo lo posible para que se haga viral y la gente me vea? No. Sígalo haciendo así, hermana Caterina. Amén. A no ser de que usted vea por ahí algo y usted diga, no, la hermana Caterina le puso un título que nada que ver. Pero hasta hoy no ha pasado. Hasta hoy no ha pasado, ¿no? Hasta hoy no ha pasado. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, el problema no es grabar, el problema es querer que me graben. ¿Cómo va a entender? Entonces dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Es triste, mi hermano, escúcheme esto. Es triste que las iglesias, mi hermano, eso es demasiado lamentable y es algo que el Señor en parte nos ha guardado. Que las ideas que más tildan de fariseos a los que se guardan mucho son las ideas que más producción audiovisual tienen en todo sentido. Son las ideas que cuando alguien está derramándose en la presencia del Señor, no pueden durar un segundito sin meterse en la cámara acá. Vamos a grabarla acá. Necesitamos ver cómo llora y el moco no se ve. ¿Sí me va a entender? Eso no es posible, mi hermano. Qué triste eso. De hecho, una hermanita también de México está en una de esas iglesias, mi hermano, y dice, oye, muy incómodo porque yo quiero hablar con Dios, pero me levanto y veo ahí un monstruo al lado mío. Yo digo, Dios mío, yo creo que ya le da ganas hasta reprender o algo. Entonces, toma tener cuidado con eso, mi hermano. Pero el ministerio audiovisual tiene que leer mucho, estudiar esto mucho, la verdad. Los de audiovisual tienen que estudiar esto con fuerza. Amén. Dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Cómo así, mi hermano? Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Entonces, hermano José, Dios mío, hermano José, o bueno, sí, hermano Joseph, estoy yo hoy mal porque me senté en la primera fila. No. ¿Qué es lo que critica a Dios? ¿Que yo me siente en la primera fila? No. Que yo ame el sentarme en la primera fila. Muy diferente. Es importante leer la Biblia bien. Amén, amén. Cristo no está criticando el que yo me siente ahí porque mi hermana no está en peligro. El problema es que yo siento que Ron nunca premeditó, yo quiero hacerme en la primera fila para que me vean.
quién sabe si alguien puede decir, yo quiero hacerme la primera fila porque hay gente que hasta quiere hacer la primera fila porque es donde menos se distrae, donde menos ve gente. Así, excelente. Pero una cosa es amarse, las primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas para que los vean. Y las salutaciones en las plazas. Mano, esa gente llegaba a las plazas y decía, oh, sí, Dios te bendiga. Y así a voz alta para que todo el mundo escuchara, uy, ¿quiénes están ahí? Ah, los maestros tal. Así sacan pecho de palomo para que los vean. Eso, mi hermano, sí está mal. Eso se llama que usted quiera ser visto. Y yo he entendido que el evangelio es todo lo contrario. El evangelio, lo último que uno quiere es que uno lo vean a uno. Es que uno vean a Cristo. Es que siempre vean a Cristo. Nuevamente vuelvo a repetir el ejemplo. Juan el Bautista tuvo que tener, mi hermano, de las mayores hazañas para mí de la Biblia. ¿Sabe cuál fue? Pasar todas sus ovejitas a Cristo. Y meterse por allá en la cárcel y a que lo decapiten. Imagínense eso. Imagínense cuán él tenía que no querer que la gente lo viera a él, sino que lo viera al Señor, que él con congregación, con ministerio, con fama. Juan el Bautista era famoso. Él dijo, no me importa nada de eso. Cristo tenía que llegar, yo me voy de acá. Todo lo mío para Cristo. Y se acabó. Impresionante. Impresionante. Entonces, mi hermano, yo he entendido entonces que todo lo contrario de querer que me vean es el evangelio, porque el evangelio es una enseñanza continua de que tienen que ver al Señor y no a usted. Amén. Gloria a Dios. El versículo 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Tremendo, ¿ah? Tan bonito que a mí eso me hace entender algo bien bonito, y es que yo creo que por esa razón el nombre de los pastores en ese tiempo no era pastores ni padres, como la Iglesia Católica les llama. ¿Cómo era el nombre en ese tiempo de los pastores? Obispo, ¿verdad? ¿Qué significa? Anciano. Tan bonito eso, présteme atención, porque eso lo que intentaba hacer era hacer entender de que todos son hermanos, solamente que hay unos que son hermanos ancianos, pero a ninguno le vamos a atribuir título de como una naturaleza distinta, sino que en la iglesia primitiva eran hermanos y los ancianos. Pero seguía siendo, un anciano sigue siendo humano, ¿sí o no? Un anciano sigue siendo hermano. Ya no se distancia tanto el título como decirle a usted, no sé, pastor, ¿sí me entienden? Hasta pastor usted lo siente más alto, pero anciano, bueno, tengo un anciano, pero seguimos siendo aquí cercanos, ¿verdad? Entonces ahora mi pregunta es, hermano, usted me puede decir hermano José, pero entonces está mal si la gente me dice maestro. ¿Sí me va a entender? Dice el versículo 10, ni sean llamados maestros porque uno es su maestro, el Cristo. ¿Está mal que la gente me diga maestro? Bueno, pues hay cosas que tienen que ponerse también en contexto, mi hermano. Y es que el nombre favorito de los fariseos era rabí, que significaba maestro. Y ellos se les despertaba algo aquí en el estómago cuando le decían rabí. Cuando le decían maestro, ellos sentían así como cosquillitas que se sentían bien. ¿Sí me va a entender? Ahí está el problema, entonces. Porque entonces hoy tenemos pastores, entonces está mal decirle pastor y tenemos maestros también acá. Entonces está mal decirle maestros, no. Lo que aquí quería corregir era la sensación de aquel a quien se le dice maestro. Preocúpese y ahí se diga, no me diga maestro, en el momento que usted cuando escuche eso, usted sienta algo. Y que cuando lo deje de escuchar, usted, me hace falta sentirme así. No. Cuídese de eso en el nombre de Jesús, que usted es mi hermano al final de todo. Usted es mi hermano, todos somos hermanos. Jesús conocía el corazón de sus discípulos porque muchas veces hizo cosas para que ellos se mantuvieran humildes, por lo menos cuando multiplicó los panes y los peces que los mandó solos a cruzar el lago, era porque él sabía que el pueblo lo quería volver rey, y si sus discípulos estaban ahí cuando lo quisieran volver rey, ellos iban a decir, sí, que Jesús sea el rey. O por lo menos en Marcos 10 también, que Juan le dice, Juan y Jacobo le dicen, maestro, ¿quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda? Y entonces Jesús también les enseña que tienen que ser primeros siervos. O cuando Juan y Jacobo también precisamente en un pueblo, en una aldea no querían recibir a Jesús. Y ellos decían, ¿cómo no van a recibir a Jesús?
y le decían, Señor, ¿será que enviamos fuego del cielo para que los consuma? Y era que Jesús sabía también el corazón que tenían sus discípulos. Aparte que en la que los cogió era edad donde ellos ya habían sufrido cierto rechazo para llegar a ser maestros, y como andaban con Jesús y Jesús tenía fama, ellos podrían tener en su corazón sentimientos de que, sí, me rechazaron, pero ahora yo soy el maestro que estuvo con Jesús. Entonces también lo que usted decía, que el evangelio cómo cambia el tema y pone a todos por igual. En su lugar. Amén. El versículo 11 dice, el que es mayor de ustedes sea vuestro siervo. Amén. Aquí Cristo volvió a enseñar eso. Él no solamente enseñó eso en lo que el hermano Randy citó, sino aquí volvió a decir, el que es mayor de ustedes sea su siervo. ¿Sí me entienden? Entonces aquí lo que Cristo estaba exhortando era que los fariseos no les gustaban servir ni sentirse siervos, sino todo el tiempo querían estar de maestría, todo el tiempo en maestría. Y preocúpese por eso, mi hermano. Por eso estudiábamos que días que el pastor tiene que probar a las ovejas antes de que darles algún ministerio. Y voy a hacerles una pregunta bien bonita, que quiero que me la respondan. La Biblia dice que al diácono ponlo a prueba y si es irreprensible, te sirva. Así es. ¿Cuándo el pastor prueba a su oveja? ¿Antes de que él diga, quiero servir, o después de que él dice, quiero servir? ¿Qué dicen ustedes? Antes. ¿Quién dijo después? Tranquilo, hermano, después. ¿Sabe para mí cuál es mi respuesta? En ambas. No solamente porque la gente piensa, no, cuando él diga, quiero servir, bueno, ahora sí. Vamos a probar qué tan buen maestro es. No. El pastor, desde chiquitico, si se puede, llegó a la iglesia, lo está probando. Y le está diciendo, venga, ¿sí me va a entender? Vamos a ponerlo aquí, a ponerle en una actividad para ver qué es. ¿Sí me va a entender? Y cuando ya dice, quiero ser, ahí yo también lo pruebo. Pero todo el tiempo. Es que ser pastor, mi hermano, lo más fácil de ser pastor es, yo creo que predicar. Así es. Eso es lo más sencillo. El pastor tiene unas responsabilidades y cosas que hacer muy, 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 muy extensas. Amén. Así que el que quiere ser pastor, ojalá pronto se le quiten las ganas de ser pastor. Amén. Porque ese es el mejor indicio de ese anhelo. ¿Me va a entender? Muchas veces los mejores pastores son los que dicen, yo nunca quiero ser pastor. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Si alguien tiene también algo que aportar, por favor, levante su mano. Versículo 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está más que claro, mi hermano. Más que claro. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino del cielo delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar los que están entrando. Claro, ¿sí o no? Fuerte. Ahí sí está el problema, mi hermano. El problema de alguien que dice, venga, no, a mí no me gusta cómo se hace la situación. A mí no. Pero solamente se queda el, a mí no. Y nunca le dice, hagámoslo de esta forma. No. Cierra esa puerta que no le gusta, pero abra otra a la que a ustedes le parezca y vamos a hablar. Pero es que hay gente que solamente dice, a mí no me gusta. Cierra el reino para él y no deja que nadie entre atrás. Entonces, la iglesia está abierta, mi hermano a correcciones, mi hermano a preguntas. Pero por favor, hágalo también con una solución. No solamente sea un dador de problemas, mi hermano, sino también soluciones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me va a entender? Por favor. Entonces, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, ni entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando. Difícil. Versículo 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Tremendo. ¿Cómo así? ¿Cuál es el problema aquí que se presenta? ¿Quién quisiera levantar la mano y interpretar qué es lo malo que Cristo critica acá? Bueno, Manuel Joseph. No, pues voy a decir solo uno y ya para que usted también pueda compartir, no sé, esto, pero una de las cosas más
pues más lindo, que me parece lindo de ese versículo es que las viudas son las personas, eran unas de las personas que Dios considera más expuestas o más, ¿cómo le llamamos a eso? Vulnerables en la sociedad, una viuda. Y Jesús le está diciendo a ellos que ellos se aprovechaban de ellas en todos los aspectos, para que me entiendan mejor, en vez de los fariseos, siendo los maestros de la ley, proveerle a las viudas, ellos tomaban lo de las viudas, se beneficiaban ellos, y después, en pocas palabras, vamos a ponerlo al contexto de hoy. Me dieron todo y yo oro por ellos. Voy a orar por ustedes por toda esta bendición que me dieron, pero yo nunca les doy. ¿Sí me van a entender? Entonces, eso pasa también hoy en día, y eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes, en vez de preocuparse por esas ovejitas que son las viudas, que son vulnerables en la sociedad, y en vez de ustedes aportarle algo a ellas, ellas les aportan a ustedes, y ustedes, como pretexto de todo lo que ellas hacen, ustedes simplemente les dicen vamos a orar por ustedes, y ya. Es más o menos lo que... Muy común, mis hermanos, muy común, y tan común con esto que yo en cierta manera estoy de acuerdo con ese principio, pero lamentablemente eso es lo que pasa con las iglesias que no lo hacen bien, que dañan el concepto de un principio que tiene bases muy buenas, pero lo dañan y ya nadie puede usarlo. Eso es triste. ¿Concepto cuál hablo? El concepto de este que se ha inventado hoy en día de paternidad espiritual. Hay gente que pide un montón de cosas. ¿Cuál es la recompensa de que yo le dé todo eso? Mi paternidad espiritual, mi cobertura. Raro eso, mi hermano. ¿Sabe por qué está raro? Porque es que yo también veo que el apóstol Pablo todo el tiempo lo que quería hacer era dar a los que necesitaban. Y más bien él decía, yo solamente, ¿sabe cuál era la única condición para que Pablo recibiera algo? ¿Quién sabe cuál es la única condición para que Pablo permitiera que le dieran algo a él? Genuinamente que él no tuviera nada, o en el contexto de que fuera, o sea, es que la única razón es cuando él estaba misionando, pero de resto Pablo siempre procuraba trabajar y obtenerlo de él. Él procuraba casi nunca, o sea, muy pocas veces lo hizo, y si lo hacía ya era un caso extremo. Nunca era de que él estaba esperando de verdad cada mes recoger lo que los hermanos daban para él cogerlo para él. Nunca hizo eso. Amén. Yo defino así, la única condición con la que Pablo recibía algo era cuando él sabía que el recibir iba a ser de bendición para el que daba. Si era así, él recibía. Es decir, cuando él sabía que el hermano decía, hermano Pablo, por favor recíbame esto, y él lo recibía porque sabía que el hermano se iba a edificar más al sentir que bendecía a alguien. Y ese tiene que ser su juicio para saber cuándo recibir y cuándo no. Si todos tuviéramos ese juicio, tendríamos juicio certero. ¿Cuándo recibo? ¿O qué hago con el hermano? Va a hacer todo lo que el hermano le beneficie y verdad le edifique. Pablo solamente recibía algo, nuevamente repito, cuando eso era necesario para el crecimiento de la otra persona. Si no, él procuraba abstenerse. Qué diferente, mi hermano, también a hoy en día, cuando la gente quiere recibir todo y todo el tiempo recibir, no para que la otra gente crezca. Tengan cuidado entonces de ahora de sacarse de la excusa de que, bueno, yo recibo todo porque sé que esto va a ser de bendición para ti, el sentir que me das. No, tampoco, no. No, tampoco es así. Pero es tan importante el corazón, ¿no? Pero Dios conoce el corazón. es muy importante, mi hermano, la sencillez. Entonces, el problema, mi hermano, de estos, es el ejemplo excelente. Vamos a tener primicias de, no, peor, ese no, primicia no, porque primicia, mi hermano, no puede ser, es algo bonito. Vamos a celebrar el cumpleaños del pastor. Hay pastores, mi hermano, consentidos. De hecho, la Biblia dice eso en un proverbio. Hay reyes, el pueblo sufre cuando el rey es un consentido, cuando el rey pide regalos para él, dice la Biblia. Entonces, hay pastores que no son consentidos, que no pueden pasar un año sin celebrar su cumpleaños. Y su cumpleaños tiene que ser, mi hermano, una cosa impresionante. ¿Y sabe cuál es el beneficio del pastor para ellos? Cuando el pastor tiene que hacer todo lo contrario, velar por las almas y procurar que se salven, mi hermano, en todo sentido. Es decir, bueno, gracias por esto. Tengan por seguro que voy a orar por ustedes. Eso, mi hermano, es una responsabilidad continua de él. No tiene, o sea, ¿sí me va a entender? Usted no, escúcheme esto, usted no tiene que darle nada a su pastor para que ore por usted. Escuche eso. Usted no tiene que darle nada a su pastor para que él ore por usted, porque es una responsabilidad del pastor. Es como cuando mi papá me decía, yo no le voy a dar nada a usted por pasar el año, porque usted tiene que pasar el año.
Imagínense, no, pasó el año, le voy a dar algo. No, mi responsabilidad. ¿Sí me va a entender? Está pagando. Entonces usted no tiene que darle nada a su pastor para que sea pastor de usted. Tiene que darle su honra. Su honra en todo aspecto, hermano, en oración es lo mejor que usted puede dar, en clamor. Amén. Pablo dice, yo no quiero lo de ustedes. Yo quiero es a ustedes, ¿sí me va a entender? Entonces, poderoso eso. Amén. Vamos a seguir. Dice el 15, y aquí aprendemos algo muy especial que ahorita pensaba. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era un judío que no pertenecía al pueblo de Israel. Es decir, habrían griegos judíos y a ellos se les llamaba prosélitos. Es decir, ¿qué era ser un prosélito? Un discípulo, ¿verdad? Dice que recorren el mar y tierra. Y aquí hay algo importante de los fariseos, escúchame bien. Un fariseo tiene que meterle mucha fuerza humana para conseguir que se expanda su congregación. Nuevamente repito, un fariseo aplica mucho esfuerzo humano para que su congregación se expanda, mucho más que esfuerzo espiritual. Porque la Biblia dice que tenían que recorrer mar y tierra para uno, y que luego lo hacían peor. Bueno, que lo hacían peor eso se sabe, porque ellos eran malos. Obviamente iban a sacar discípulos malos. No se puede sacar algo bueno de alguien malo, eso es obvio. Pero aquí hay algo importante, y es que dice que ellos recorren, es decir, que les costaba ser un discípulo. ¿Sí me voy a entender? Y ciertamente hacer discípulos cuesta. Pero tanto estancamiento, mi hermano, no es normal. Tanto estancamiento, eso sí, mi hermano, es algo muy preocupante de una iglesia. Que no avance en ninguna manera, eso es preocupante. Mi hermano, que los pastores tengan que preguntarse de toda la forma, vamos a hacer estudio anual bíblico, vamos a hacer esto bíblico, vamos a hacer esto para que avancen las ovejas, eso sí es raro. Si usted tiene que meterse a inventarse los miles de métodos para que su congregación busque a Dios, eso enseña, mi hermano, que hay algo extraño ahí, porque eso le pasaba también a ellos. Porque con el Espíritu Santo, oración, ayuno y lo que el Señor manda, los medios que Dios manda es suficiente. Y eso comienza a andar. Pero si hay mucha fuerza humana, esa es la principal, mi hermano. Es triste eso. Los que más dicen que las iglesias se guardan fariseos son los que más inventan métodos para atrapar a sus jóvenes. Pero esos fariseos se les están diciendo, son fariseos, son los que en su culto de jóvenes solamente hay, lo que debe haber. Oración, mi hermano, clamor, lágrimas y eso. Pero los que dicen usted fariseo, son los que más se preguntan y se cuestionan, ¿qué hacemos este fin de semana para que mis jóvenes quieran ir? Porque es que ellos no quieren buscar a Dios. Ya descubrí, hermana Yesenia, vamos a hacer un picnic. Picnic en el Parque de la Vida. Para que a ver si los jóvenes quieren ir, porque es que ya no sé qué hacer. Recorren mar y tierra para hacer uno. Cuando eso sobra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué les pasaba eso a ellos? A los fariseos. Porque no tenían aquel que convencía. No tenían el Espíritu. Entonces, ¿quién le tocaba convencer? A ellos. Y es triste ver eso, mi hermano. Tanta frialdad en los jóvenes que se tengan que hacer más cosas. No. ¿Quién le va a decir a las iglesias, mi hermano, de tanta frialdad espiritual que quieren avanzar en los jóvenes que ustedes ya no tienen que hacer más? Tienen que hacer menos. Tienen que hacer lo que la Biblia dice. Amén. Porque la pregunta es, ¿cómo hacemos para que nuestros jóvenes quieran buscar a Dios? No, más bien, ¿qué dejamos de hacer? Amén. Importante. Amén. Vamos a seguir. Versículo 16. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿quién es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué vemos acá, mi hermano? Un concepto totalmente erróneo acerca de qué significa santo y qué no es santo. Un concepto totalmente erróneo de qué significa bueno y qué no es bueno. Y un concepto que se adopta a sus deseos carnales. Mire, alguien carnal va a juzgar todo carnal. Alguien que tiene hambre, que lo que quiere es que se llene la barriga, un pastor, por ejemplo,
va a juzgar todo conforme a eso. Entonces no le va a parecer más importante el altar, sino le va a parecer más importante tener el mejor sobre para que la gente dé sus diezmos. ¿Qué es más importante? ¿El altar o los diezmos? ¿Sí vamos a entender? Hoy en día le dicen plataforma a los altares. Hoy en día le dice mi hermano celebración al culto, experiencia. ¿Sí vamos a entender? Pero espere. Vamos a tener la mejor cuenta de Nequi, vamos a tener los mejores televisores para poner el código QR ahí. ¿Sí vamos a entender? Vamos a tener la mejor bienvenida y la mejor enfoque de cámaras para que la gente se sienta bien. Conforme a lo que ellos anhelan, juzgan todo. Ellos por eso juzgaban con tanto anhelo y con tanto celo el oro y las ofrendas, porque ellos se beneficiaban de esas ofrendas. Pero juzgaban con tanta desestima el altar y el templo, porque en verdad perdía estima delante de ellos. Y eso lamentablemente veo hoy bastante común. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Dice el versículo 20, 21, 22. Dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Tremendo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Mi hermano, tengan cuidado de jurar. ¿Amén? Amén. Eso no es un cuento retrógrado, porque hoy en día dicen también eso, que no está mal jurar. Hay gente que está, mire, escúchame eso, hay gente que está hasta tan celosa de lo que sale de su boca, que hay gente en Estados Unidos, eso sobre todo en Estados Unidos, que no dicen oh my God, que sienten que blasfeman con Dios cuando dicen oh my God. Excelente. Pero ¿sabe qué hacen los que se creen en el Espíritu Santo? No, eso no es para tanto. No. Si usted ve que algo a la persona le está guardando, dígalo. Le voy a poner otra vez ese ejemplo, que creo que ya lo había puesto. Había una hermanita, ya lo había puesto, voy a ponerlo otra vez. Bueno, pero no estaba antes. Hay una hermanita en México, mi hermano, que esa hermanita leyó en la Biblia, que hay de la vasija de barro que le dice al Señor, ¿por qué me hiciste a mí? Así, ¿verdad? O sea, es una exhortación a que no le digamos a Dios por qué nos hizo de tal manera. Y la hermanita estudió eso y dijo, Dios mío. Y ella era una mujer que se maquillaba demasiado, mucho. Y le dijo a la otra hermanita que esa hermanita no quería buscar a Dios y no tenía a Dios ni la palabra en su corazón. Y llegó y le dijo, mi hermana, venga para acá. Yo estudié eso. Yo siento que yo estoy diciéndole a Dios por qué me hizo así cuando yo me maquillo. Yo siento que estoy diciendo de Dios eso. ¿Usted qué opina? Y le dijo, no, porque obviamente ella maquillaba también, obviamente no. No, eso es una exagerada. Usted no diga eso porque es que no, eso era en ese tiempo y no sabe ni siquiera justificar. Eso es el Antiguo Testamento. Esa es la fácil, ¿no? Es el Antiguo Testamento. Y resulta que la hermanita, lo que Dios estaba haciendo con su corazón de humildad y sujeción, se terminó en una tarde por otra hermana insensata que no supo tratar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con ella. Y eso hacen también los fariseos, mi hermano. Se creen en el Espíritu Santo cuando llega alguien y le dice, mire, yo estoy entendiendo que la palabra me dice, me prohíbe esto. No es para tanto. No. Si usted ve que un hermano está avanzando y que Dios le está enseñando algo para avanzar, no influya en eso. Déjele. Diferente si le dijera a mi hermano, venga, es que yo estoy aprendiendo que me tengo que tirar del segundo piso cada 3 veces de la semana. No, obviamente, eso está atentando en contra de su cuerpo. Pero si en cambio no está atentando, sino que está mi hermano mejorando su vida espiritual, su vida con Dios, déjese y aparte un momentico. Puede ser que usted aún no lo entienda. Pero déjese, mi hermano, y pregúntele, mi hermano, a alguien que tenga autoridad en el Señor. Amén. Vamos a seguir. El versículo 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Escucha esta frase, de las más importantes puede ser de esta predicación. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo así? Cristo dice que estaba bien que desmaran todo, que eran leyes fuertes, que eran, mi hermano, cosas, decían, ellos diezmaban, sacaban el 10% de cada una de las cositas que hacían. Pero el problema es que para ellos era más importante eso que la misericordia. Era más importante eso que la fe. Era más importante eso que derramarse delante del Señor. ¿Usted sabe cómo oraba esa gente? Oraba así.
y comenzaba a decir, Dios, gracias porque me has permitido ser muy bueno, todas esas cosas, y un montón de palabras, pero ¿sabe Dios el que consideró mejor? El que estaba allá y lo único que decía era, Salvador, ten misericordia de él. No sé cuántas palabras tiene esa frase, una frase. Dios consideró más esa oración de humillación. Ahora, vamos a estudiar lo que yo quería decirle, mis hermanos, y es que la Biblia dice que era necesario hacer eso. ¿Qué es eso? Diezmar eso tan detalle, esas leyes fuertes. Perdón, no te podía dejar aquello, pero era necesario comenzar a hacer eso. ¿Qué era? ¿Qué era? La misericordia, la fe y la justicia. Es decir, mi hermano, Cristo en sí no criticó en sí la enseñanza de ellos, no te lo vuelvo a decir, o sus leyes impuestas. No, Cristo criticó fue la incoherencia de esas leyes. Tenían que primero hacer lo otro. Amén. Por eso es tan bonito, mi hermano, que cosas tan importantes que yo me he convencido de la palabra, tan importantes como son mi hermano, la vestimenta, como son cosas en este estilo muy esenciales que me parecen muy importantes, la modestia y cosas así. Eso yo no lo enseño tampoco en México, porque uno no tiene que atacar en sí la consecuencia, como le dije, sino las causas. Entonces enseña la modestia y el Espíritu Santo va a enseñar a la persona a cambiar también, mi hermano, hasta lo más, hasta todos los aspectos de su vida, que sí es muy importante. Pero primero tiene que cambiar ¿qué? ¿El vestido? No, el que se viste, amén. El corazón. Que su corazón primero sea modesto y que luego ya usted sea modesta. O sea modesto, porque la modestia es para los dos, para el hombre y para la mujer. Amén. Entonces eso es muy importante. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Guía, pero guarda esa frase, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciegos que colan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo. Hay que guardarnos de eso, mis hermanos. Amén, amén. Ahí está más que claro. Por afuera limpios, por dentro terribles. Esto no se puede, mi hermano. Eso no se puede hacer. Está muy mal. Vamos al versículo, sigamos. Y perdón, de hecho, en serio, eso es lo más común en las iglesias, en serio, mi hermano. Muy común. Y por muy juvenil que se va a la iglesia y muy así inofensivo que se va a la iglesia, porque la gente cree que las iglesias son inofensivas por cómo se ven. Entonces el predicador que predica duro es ofensivo, pero la iglesia que es súper amigable y que tiene cartelitos de bienvenido, te extrañábamos, un cuadradito así. Eso lo ha visto, bienvenido, te extrañábamos. ¿Sí? Contentos de que estés otra vez en la casa. Son amigables. Las iglesias son las que están, mi hermano, con más cantidad de limpieza por fuera, pero mal por dentro. Así es. Es triste es eso, mi hermano. Muy mal. Aparentemente es toda apariencia de excelencia por todo lado, excelencia por todo lado. Pero un varoncito que estuvo en Houston, de México, que servía, ese varón era muy sencillo de corazón, ya no está allí. También un hermano allá de la universidad llegó y dijo que él servía en un ministerio de llevar cajas. ¿Sí ve? Eso es real. Era un ministerio que solamente era de llevar cajas, algo así. Eso me impresionó. Y resulta que él veía en ese ministerio que había mujeres que a veces, no sé, caían por allá o oraban y se desmayaban, o cuestiones así. Y que la reacción de la iglesia no era ir a orar por ellas, sino era agarrarlas y tener un ministerio, tenían de la emergencia, y los llevaban y tenían una ambulancia dispuesta todo el tiempo para agarrarlos, meterlos y llevárselos al hospital. Y él me decía, José, pero eso no, yo sabía que eso no se trataba así, eso se trataba con oración. Y Dios tuvo misericordia porque era una iglesia de esas que se manifestara algo. Y me entristeció cuando yo vi que había un grupo de personas que estaban también preparadas para cuando pasaba eso, lo agarraban, lo metían en un cuarto y en el cuarto lo pasaban a la ambulancia. Entonces, triste eso, ¿sí me entender? Triste. Eso era para que oraran, hermano. Mantener a la persona que quizás está buscando de Dios. Entonces, a mí lo que me impactó fue, mi hermano, lo muy limpia que aparentaba ser esta iglesia por fuera, pero en verdad lo muy podrida que estaba por dentro. Y eso es lo más común, demasiado común. En serio, son las que más procuran verse, pero pulcras por fuera, veámonos excelentes, pero por dentro, mi hermano, qué tristeza tan grande. Cuidémonos de eso, mi hermano. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar. Dice así la Biblia.
en el versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Es decir, que es un orden. Si usted limpia lo de adentro, lo de afuera va a ser limpio automáticamente. O sea, por consecuencia. O sea, es como una consecuencia. Sí, señor. La gente que dice, no, es que tengo que dejar esto rápido, pero no soy capaz. Probablemente usted no ha cambiado lo de dentro. ¿Sí? No, yo decía, no, es que tengo que dejar el baile. Pues yo me convertí al Señor, porque yo sé que eso a Dios no le agrada, el baile. Yo le decía a una hermana, pero mi hermana, yo no soy capaz de dejar el baile porque es que no soy capaz. A mí me gusta mucho bailar. Y ella me decía, hermano José, es que tranquilo, cuando llegue el tiempo Dios se lo va a quitar. Sigas esforzándose en lo que ahorita yo veo que se está esforzando. Lectura de la palabra, la comunión con Dios. Y efectivamente así fue. Meses después, mi hermano aborrecía esa situación. Amén. Tan bonito eso. ¿Por qué? Porque se limpió primero ¿qué? Lo de adentro. La fe, mi hermano, la misericordia, la maldad que está al interior. ¿Sí vamos a entender? Uno no anhela eso porque quiere anhelarlo, uno anhela eso porque su cuerpo aún anhela esa sensualidad, mi hermano, que produce eso en mi caso. El cuerpo aún anhelaba al sentirse esa sensación de lujuria, esa sensación de fornicación que produce, mi hermano, ese tipo de actos. Entonces, ¿qué hay que cambiar? ¿El acto? No. ¿De dónde sale eso? Porque es que luego yo dejo el baile, mi hermano, y me voy para lo escondido y termino así. Por eso se cambia primero esto y sale luego lo demás. Amén. Entonces, mi hermano, a los que están nuevos en el Evangelio y saben que hay cosas que cambiar, les voy a decir lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses. Si alguna otra cosa pensáis, tranquilo, que esto también se lo revelará Dios. Si aún no tienen ese sentimiento, sigan avanzando. Y si ustedes siguen avanzando con disciplina en lo que importa, la lectura y la oración y buscar a Dios, lo otro también se lo enseñará a Dios. Que lo otro es lo que se ve, que no es tan importante. Es importante, pero no es tanto como lo de acá. Amén. Gloria a Dios. Dice así la Biblia. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes al sepulcro blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mano, el ministerio de protocolo tiene que tener mucho cuidado, en verdad. En verdad. Porque el ministerio de protocolo suele ser la cara de la congregación. Pero es el que saluda, hermano. Yo prefiero que alguien del ministerio de protocolo ni se atreva un domingo a servir, sea algún pleito entre ellos. Como que salude con amor de genuino, que su sonrisa la sostenga ahí y que la sostenga también cuando alaba a Dios. Y cuando alaba a Dios y cuando le va a la mano a la hermana de protocolo y a la otra hermana. Pero si no es así, mi hermano, ¿con qué usted está saludando a los hermanos? Es importante que es el primer contacto espiritual de la iglesia. De eso influye de ahí en adelante todo lo que esa persona va a recibir. Va a tener cuidado. ¿Amén? Dice el versículo 28. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Está más claro que el agua. El versículo 29. Ay de ustedes, escriban y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de sus padres. Fuerte, mi hermano. Yo creo que entenderlo no es tan complicado, ¿verdad? Eran hombres que lo que hacían era edificar, por ejemplo, un sepulcro de Eliseo. Lo edificaban, lo ponían bonito, pero no sabían que sus padres habían sido los que habían matado a ellos. Tremendo. Hermano, yo... sí sabían. O sea, no sabían, puede ser que no sabían algunos, pero sí sabían, pero lo que quería decir era que, lo que Jesús está cuestionando de eso es que ellos no aborrecían la obra de sus padres. Es eso lo que Jesús está atacando. Es decir, ay, nuestros padres hicieron eso, pero nosotros no lo haríamos. Alguien justo de verdad, alguien que sea justo y recto con Dios, así sea el papá, es capaz de decir, mi papá estuvo mal, mi papá hizo las cosas mal con Dios, mi mamá hizo las cosas mal con Dios y yo no voy a repetir eso. Es más o menos el contexto. Ellos estaban diciendo eso, o sea, por eso decían, no lo vamos a hacer nosotros, pero tapando la realidad, ¿sí? Entonces Jesús decía,
ahí es donde ustedes mismos testifican contra ustedes de que ustedes son hijos de ellos. Entonces, ¿será que por no reconocerlo, ellos iban a dejar de ser hijos de ellos? No, ya eran hijos, pero ¿qué es lo que Jesús no quería? Que ellos no pudieran reconocer y aborrecer la obra de sus padres. No lo hacían. Y eso, mi hermano, es muy común en la cultura peligrosa, mi hermano, de como cubrir. Se cubren los pecados del amor, ¿verdad? Pero ese mismo amor es el que los expone también en público. Es decir, nosotros restauramos al que cae, pero eso no quiere decir que vamos a malcriarlo. Y eso es lo que hacían ellos. Ellos serían de los que ven a un predicador, mi hermano, o un hombre que la gente tenía en su reputación, pero que comete un error fuerte. Y en vez de decirle, mis hermanos, el hermano amado hay que honrarlo, un hombre de Dios, pero cometió este error fuerte, vamos a ponerlo en disciplina, porque está haciendo esto y esto y esto, no hacen eso, sino dicen, no, y lo cubren, ¿sí me va a entender? No reconocen eso. Usted es hermano de ese predicador, yo soy hermano de ese predicador. Mi hermano, sí soy hermano de ese predicador, un hombre de Dios diría, yo soy hermano de él. Sin embargo, mi hermano, él ahorita está en disciplina, y lo que hizo no está bien. Reconocer también la falencia. Y el ejemplo de los papás es muy excelente. Eso es literal lo que estaban haciendo ellos. ¿Cómo fue su papá? Mi hermano, eso de hecho se lo escucha a muchos hombres de Dios cuando le preguntan a su familia, lo primero que dicen la gente que ama a Dios y su familia no sirve a Dios, lo primero que hacen es, ellos no le sirven a Dios, mi hermano. Pero bueno, y ahí se le comienzan a hablar. Eso es algo muy común y muy bonito. Lo primero que dicen es que no le sirven a Dios. Que obviamente revelan su principal congoja de su familia. Pero al que no le importa eso, no, si son mi familia, excelente, todo bien. Tremendo. Amén. Hay que también, mi hermano, reconocer las cosas que están mal y que estuvieron mal, ¿verdad? Si se hizo las cosas mal en algún tiempo, hay que reconocer que hizo mal, no hay que cubrir como si nada hubiera pasado, ¿no? Porque es que reconocer que estuvo mal nos puede guardar hoy en día muchas cosas. Amén. Pero si nunca reconocemos que lo que se hizo antes estuvo mal, ¿cómo vamos a hacer para avanzar? Amén. Hay que reconocerlo, aunque nos duela y aunque nuestro apellido, aunque nuestra reputación también se ve influenciada al reconocer que eso estuvo mal. Amén. Porque yo prefiero agradar a Dios que agradar a un simple apellido. Así es. Amén. Que agradar a un simple nombre o a un simple estatus. Hay que agradar a Dios en el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar. 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Verdad? Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a ninguno matarán y crucificarán. Perdón, a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas, y perseguiráis de ciudad en ciudad, en ciudad en ciudad. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quiénes? ¿De quién quiere? Ahí está hablando de unos escribas, sabios, profetas, gente que les van a perseguir. ¿De quién está hablando ahí? De nosotros. ¿Amén? Nosotros somos los que somos enviados, mi hermano, a aquellos. Gloria a Dios. ¿Y qué les van a hacer? Les crucificarán, les matarán, los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que esto vendrá sobre esta generación. Entonces, mi hermano, ¿por qué entonces el Señor Jesús mandaba a sus profetas y sabios si sabían que iban a morir en sus manos? Esta pregunta yo me la hago, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús mandó sabios y mandó gente que les predicara si sabía que ellos no iban a recibir ese mensaje? Y en cambio que les iban a matar a los profetas. ¿Quién? Por justicia. Para que ellos luego no lleguen al reino de los cielos y no digan, nadie me dijo que estaba mal. Sino que lleguen y les digan, usted mismo mató al que dijo que estaba mal. Sí, yo maté al que dijo que estaba mal. Bueno. Entonces, tremendo, mi hermano. Guardémonos de eso. Y si mi hermano hay algo que recibir, mi hermano, si el Señor alguna vez le manda a usted algún sabio y un profeta para que le alerte, por favor recíbalo, mi hermano, y no lo crucifique. Amén, porque puede ser que sea una alerta del Señor. Entonces, hay muchas más cosas que estudiar y mucha más profundidad que sacar de acá, mi amado hermano. Pero yo creo que vamos a terminar. Gloria a Dios. Este capítulo es digno de estudiar así en un ayuno, para entender genuinamente bien qué significa es el fariseísmo, qué cosa es el legalismo,
¿verdad? Amén. Guárdese, hermano, de ejecutar un juicio así, porque es que cuando usted dice fariseo no le está diciendo simplemente, le está diciendo aquel que Cristo dijo serpiente, de ser víbora, condenado le está diciendo a una persona. Entonces, que su juicio sea certero para ejercer un juicio de esa forma. Amén. Y acuérdese que ser fariseo no es guardarse mucho ni tener normas estrictas, porque el Señor nunca juzgó a ellos por eso. El Señor juzgó a ellos por lo que hacían con esas normas estrictas. Hay gente, mi hermano, hay iglesias que se guardan 20 veces más que nosotros, y cosas serias, cosas que aún yo no diría, no, eso es mucho, la verdad, pero yo no puedo ejercer el juicio de eso. Tengo que ver primero cómo ellos se comportan con esas normas. ¿Sí me voy a entender? El problema no son las normas, el problema son cómo se hacen y se ejecutan esas normas, que con qué coherencia se están haciendo eso. Amén. ¿Cómo es la coherencia del que las dice? Entonces, gloria a Dios.